Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos la semana. Heredado de la semana anterior, ya vamos a hablar de eso, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Heredado de la semana anterior, la elección para definir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. De ese tema, de hecho, vamos a conversar con nuestros invitados. Mucha controversia sobre la forma en que se efectuó y se convocó a esta elección y, bueno, las posiciones que han ido asumiendo países latinoamericanos. Cuestionamientos a un Nicolás Maduro que dicen lo que quiere es aferrarse al poder mediante fórmulas alambicadas de modificar la Constitución para transformar este gobierno finalmente en una especie de dictadura. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. De hecho, la tenemos en nuestro fanpage en facebook.com 24horas.cl. facebook.com/24horas.cl. Es el debate que hay en Latinoamérica hoy. ¿Considera que en Venezuela hay democracia? ¿Sí o no? Nos puede responder también entonces en nuestra página en Facebook. Hay otros temas importantes también que queremos abordar con ustedes, algunos de los cuales empezamos a enunciar en nuestros titulares al comienzo del horario prime en el canal de Noticias de Chile, aquí en 24 horas. Comenzamos así vía pública. El Ministerio de Salud confirmó que 2 pacientes extranjeros son tratados por lepra en distintas regiones del país. Hay un tercero en estudio y lo tiene que confirmar el Instituto de Salud Previsional. En duda quedó la continuidad del proyecto eléctrico Alto Maipo luego de que AES Gener, su controladora, comunicara que la iniciativa entró en un default técnico por mayores costos de la construcción. Y después de 10 días de constante polémica terminó renunciando el nuevo jefe del Departamento de Comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Scaramucci. Provocó renuncias, despidos e insultó a varios miembros del equipo del presidente Donald Trump en esa semana y media en que alcanzó a durar en el cargo. Bien, vamos con la situación de la democracia cristiana. Continúa la reflexión de Carolina Goich respecto a su carrera como carta presidencial del ADC, mientras que Ricardo Rincón sigue celebrando su postulación y la mesa directiva hace su autocrítica. La nueva mayoría marca postura respecto a nuevos pactos. Es la realidad que se vive post-Junta Nacional que se efectuó el viernes y sábado. Señor Kirk, ¿podemos hablar un segundito? Un segundito solamente. Señor Kirk, un segundito. Le debe parecer desconocido, pero él es justamente uno de los protagonistas de la polémica al interior de la democracia cristiana, porque él es Christian Kirk, esposo de la senadora Carolina Goich. ¿Por qué terminismo, Carolina? ¿Qué es lo que quieres esconder, Carolina? Sobre mi candidatura presidencial, mi decisión, y así se lo he comunicado a la mesa, es tomarme unos días para evaluarla. Y es que justamente 24 horas después de que ella tomara su decisión, Kirk publicó en Facebook un texto titulado "No a los maltratadores de mujeres", tratando de llenas a quienes aprobaron la postulación de Ricardo Rincón, apuntando directamente a diputados como Gabriel Silver, Matías Walker, Fuad Chaín, entre otros, varios de ellos impulsores de la carrera presidencial. Descalifica a los militantes de la democracia cristiana, los militantes de base, a los parlamentarios, que al final del día distancia o hace más imposible la posibilidad de una solución. Reflexión política de la senadora Goich, que le impidió asistir a la Comisión del Futuro que sesionaba este lunes. Eso mientras en el partido continúan esperando una señal de disculpas públicas de la familia Kirk-Goich, una que vaya más allá del mensaje de WhatsApp que la candidata envió a algunos de los parlamentarios. Todo mientras continúan las gestiones y gestos públicos para lograr que sea el diputado Rincón quien se arrepienta de su postulación. Faltó acá fue una gestión política de pedirle al diputado Rincón que reconsiderara su postulación. Crítica de la decisión de la Junta, que fue aún más dura desde el comando de Goich. Yo creo que haber borrado con el codo lo que se escribió con la mano respecto del rasero, del estándar de las candidaturas fue un error. Poder ayudar a salir del embrollo en que han puesto a la ADC. Día de silencio de la candidata, pero no de sus camaradas. Todo a la espera de su determinación, la que según algunos se conocería este miércoles. No puede estar en esto de que estoy en reflexión o no sé. No creo que corresponda. Ella tiene un mandato. Yo por lo menos estoy claro en que Carolina tiene que seguir y voy a hacer todo el esfuerzo porque Carolina siga como candidata. Eventual bajada de candidatura que algunos esperaban pudiera reactivar los pactos parlamentarios con el resto de la nueva mayoría. Sin embargo, fue el oficialismo el que antes de las gestiones cerró la puerta. Nadie está ofreciendo una lista única. Ellos definieron ir con 2 partidos
desde la nueva mayoría nos parece muy bien que aquello ocurra. Nosotros no estamos hablando ni ofreciendo listas únicas tampoco. Para mí llevar a Ricardo Rincón en una lista sería complejo. Decisión en la que incluso La Moneda tuvo su opinión. Las decisiones que ella quiera tomar y vaya a tomar en los próximos días en el marco de su partido político, lo haga, ¿no es cierto?, con total autonomía y total independencia. Puerta que por ahora solo podría quedar entreabierta para pactos en las elecciones presidenciales en primera o segunda vuelta y que seguirá a la espera de lo que podría ocurrir esta semana cuando Carolina Goich decida si la DC llegará o no a primera vuelta. Dicen jueves, miércoles, no está claro cuándo finalmente definiría su posición, pero de todas formas ha quedado en jaque su candidatura y habrá que ver cuál será la siguiente movida ahora en el caso de la senadora y candidata presidencial. Esta mañana provocó preocupación el que se creía era el primer caso de lepra detectado en Chile continental, esto porque un ciudadano haitiano presentó los síntomas y se va a confirmar o se va a descartar si sufre la enfermedad el día jueves, pero lo desconocido es que si se comprueba, será en realidad el tercer caso del 2017 que se suma a otros que se han detectado en los últimos años. Desde hace rato no se hablaba de lepra en Chile, pero esta enfermedad mediáticamente dijo nuevamente presente en las últimas horas. Y decimos mediáticamente porque este caso que aún no ha sido comprobado se suma a otros dos que desconocidos para la opinión pública ya habían sido confirmados por las autoridades de salud este 2017. Hay más casos en este momento que están en tratamiento y que nosotros sabemos de que tienen una muy buena evolución a nivel país. Estamos hablando en total de 3 casos durante este año. 3 casos, 2 confirmados. El otro, el que despertó preocupación en Panguipulli en las últimas horas. Se trata de un ciudadano haitiano de 28 años que llegó al centro asistencial en donde los médicos advirtieron que las heridas y los síntomas eran propios de la lepra. Está en la fase de confirmación hacia el Instituto de Salud Pública, que es el que confirma finalmente el caso. Por lo tanto, hoy día tenemos un caso sospechoso, altamente sospechoso de enfermedad de Hansen, que es la lepra. Este jueves se conocerán los resultados, si es o no un nuevo caso de lepra, el tercero detectado este año. Estamos hablando de casos importados y que en este momento están absolutamente ya controlados los anteriores y este ya inició su terapia, por lo tanto también si es que llegara a confirmarse estaría también siendo controlado. ¿Por qué los casos son importados? Porque la lepra se da en países pobres en donde falta y mucho en materia de salubridad, ambiente ideal para que esta microbacteria se desarrolle. Es transmitido a través de secreciones respiratorias, de las gotas que uno expulsa al hablar o de un contacto muy estrecho con lesiones. Países como India, Etiopía, Haití o algunos sectores de Brasil la tienen y aportan con mucho de los más de 200.000 casos que anualmente se detectan según la OMS. El hecho de que haya una internacionalización, que haya migraciones, nos va acercando a enfermedades que están dándose en otras partes del mundo. La lepra es una enfermedad que está confinada en países que tienen bajo nivel de desarrollo, bajas condiciones sanitarias. Yo creo que es una cosa a la que hay que ocuparse, pero no es una situación epidemiológica alarmante, no es una situación que deba generar ningún tipo de alarma. ¿Por qué? Porque su contagio no es sencillo. La contagiosidad es muy baja, hay que vivir con el paciente durante muchos meses, años para contagiarse, así que no es algo que corra peligro a la población. Aún así este caso provocó alarma y eso es llamativo porque, atención, la lepra, aunque en mínimos casos, nunca ha dejado de decir presente en nuestro país. El año pasado tuvimos 2 casos, el año anterior a ese también tuvimos 2, después tuvimos un año que hubo 1, tuvimos otro año como que tuvimos ningún caso en ese año, que si no mal recuerdo es el 2013, pero el año 2012 tuvimos 2, el año 2011 también tuvimos 2. En Chile, en los 90, se hablaba de un centro de atención para leprosos, un leprosario como se le llamó. Aquí vive el último enfermo de la isla, Don Papiano. Ubicado en la isla de Pascua, retratado así en el programa Vida. La lepra morirá en la isla junto a Don Papiano. En 2012 otro caso fue conocido, esa vez en la ciudad de Antofagasta, como consignó ese año Antofagasta TV. Esta persona llegó desde Brasil con la patología. ¿Pero cuáles son los síntomas de esta enfermedad? La primera manifestación aparece en zonas como de despigmentación, de pérdida del color y luego eso se pone un poco más levantado, se puede perder la sensibilidad y eso progresa a lesiones que son más extensas, con una piel dañada y en otros casos en que el sistema inmune reacciona en forma muy intensa, se producen lesiones más generalizadas en distintas partes
en distintas partes del cuerpo. Un caso que despertó alarma una vez que se conoció. Uno más, como supimos con el correr de las horas. Una enfermedad compleja, claro que sí, aunque de buen pronóstico si es tratada a tiempo, más en un país como Chile, que cuenta con las herramientas para enfrentarla. Este jueves, jornada de confirmaciones, el día que debiese conocerse si el ciudadano haitiano se convierte en el tercer caso de lepra de este 2017. Bueno, este ha sido el escándalo empresarial del 2017. Estamos hablando del caso de espionaje en la Sofofa y las investigaciones ya tendrían aparentemente un culpable, pero no habría actuado solo, sino que junto a toda su familia. Se trata justamente del investigador privado que la propia Sofofa había contratado para aclarar el caso. Una trama que sigue sumando insospechados antecedentes. Rubén. Él es el hombre clave. Rubencito son sus nombres, Aros Oñate sus apellidos. Si primero fue testigo, luego se convirtió en imputado, es el personaje principal de esta historia de presunto espionaje que sembró las desconfianzas al interior de la Sofofa tras el hallazgo de un micrófono y una cámara. Este ex sargento de Carabineros ha guardado riguroso silencio. ¿Pudiste revisar la información que había, Rubén? Me enteré por la prensa. Se están realizando las primeras diligencias y conforme a ello vamos a efectuar el análisis de la información para, en definitiva, determinar si es que existe participación culpable de determinadas personas y quiénes serían estos autores. Sus contradicciones derivaron en las sospechas de fiscales y policías. 24 Horas accedió a datos inéditos de la causa, antecedentes que también involucran a su familia y que dan cuenta de una organización mayor. Según los antecedentes, su hija Angélica Aros, carabinera de la Segunda Comisaría de San Felipe, extraía ilegalmente desde allí información de personas desde los sistemas informáticos de la institución y del registro civil. Hay más de un centenar de correos electrónicos con archivos que ella envió a Rubén Aros, el supuesto investigador. Misma práctica realizó, según la investigación, el marido de la mujer, el cabo Carlos Albornoz, desde el retén Los Patos en Putaendo. La información era utilizada en tareas de espionaje. La Dipolcar fue notificada del hecho. El informe sostiene además que el chip asociado a los aparatos encontrados en Carosi se activó en el teléfono de su hijastro en Valparaíso después del supuesto hallazgo de Aros en esa empresa en Nos. El equipo investigador descubrió que había comprado los aparatos en Todo Espía. Cuando se interrogó al vendedor, aseguró que vendió 2 micrófonos, 2 cámaras y el chip. Según la indagatoria, Rubén Aros también se dedica al espionaje industrial. Había instalado micrófonos en otras empresas, como el caso de Emasa en Ñuñoa. Allí incluso utilizó a espías encubiertos que figuraban como trabajadores. De allí las sospechas de por qué se instalaron los aparatos en Carosi y también en la oficina del expresidente de Sofofa, Herman von Bühlenbrock. Cuando se le preguntó quién es la persona que está detrás de él interesada en la instalación de estos micrófonos y cámaras, Rubén Aros guardó silencio. Rubén, ¿quién te dio las indicaciones para hacer este trabajo, Rubén? No, si no... Rubén, pero ¿cuál era la sospecha que tenían las empresas para poder definitivamente solicitar tu servicio? Hay 3 hipótesis en torno al caso, que todo era para legitimar su empresa Profasis, que él junto al jefe de seguridad de Carosi, Anfión Varela, habrían buscado generar un clima de vulnerabilidad para contratar los servicios, y la tercera es que alguien detrás de su figura creó esta atmósfera para empañar las elecciones de la Sofofa, es decir, un autocomplot de la misma asociación. Se han creado una serie de tesis y estamos justamente recolectando información científico-técnica para poder confirmar o ya definitivamente eliminar esas teorías. No sé, no hay comentario, no se puede comentar nada. Otro antecedente y no menor es que en la cuenta de su mujer se registran importantes movimientos bancarios que serían producto de los trabajos realizados. Fuentes de 24 Horas confirman que la Fiscalía estudia posibles formalizaciones en contra de Aros y su núcleo familiar. Esta tarde la empresa AES Gener, controladora de Alto Maipo, comunicó que el proyecto hidroeléctrico entró en default técnico y dejó en duda su continuidad. La empresa aseguró a través de un hecho esencial que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo ha experimentado diversas dificultades en la ejecución de sus obras, lo que originó mayores costos de construcción, además de problemas de incumplimiento de empresas contratistas. Por eso, el término de contrato de construcción produjo este evento de default técnico y, como consecuencia, la deuda financiera del proyecto asciende a los 613 millones de dólares. La empresa informó que está negociando un nuevo financiamiento y va a ir buscando reemplazar a la empresa constructora Nuevo Maipo, pero aseguran que, de no prosperar, se vería afectada la continuidad de este proyecto. Este lunes comenzó la entrega de la nueva tarjeta para adultos mayores que da descuentos en el metro. Lo que fue una sorpresa fue la drástica reducción en el número de pasajes que se pueden comprar con el beneficio.
A partir de septiembre, en la línea 6 del metro ya no habrá boleterías. Eso gatilló el fin del tradicional ticket Edmondson y obligó a que el metro creara una tarjeta VIP para los adultos mayores. Ahora empezó a entregarse este nuevo plástico y comenzaron también a regir las nuevas reglas que limitan el beneficio a 2 viajes diarios. Me restringe mucho lo que yo hago, porque yo voy a folclore, vuelvo a mi casa, después voy de nuevo. Es que mira, esa es la paradoja, nos están en el fondo diciendo que el adulto mayor no tiene la capacidad de salir tanto, porque con 2 estaría bien. No. En el fondo te están diciendo eso, entonces por un lado te informan que el adulto mayor es cada día más vigente y por el otro no puede salir más de 2 veces al día. Nos obligan a quedarnos encerrados en casa, no podemos salir. No. Los jubilados también estamos vivos, estamos haciendo muchas otras cosas y necesitamos movilizarnos por todo Santiago. Quieren tener el dominio total de nuestros movimientos. Si nosotros también somos personas, como decía ella, ¿ya? Tenemos derecho a salir, a usar todos los beneficios que corresponden, pero los beneficios los quitan. El ticket normal en hora punta cuesta 740 pesos. El de la tercera edad en todo horario vale 210 y hasta el viernes cada abuelito podía comprar 10 boletos por día. De allí el enojo, porque ahora el máximo son 14 pasajes por semana. En el fondo, si nosotros lo analizamos, estamos para atrás. 75 años tiene este dirigente de la Unión Nacional de Pensionados. Ellos avalaron el cambio tecnológico y se reunieron en varias oportunidades con el metro. Aseguran que recién hoy se enteraron de la restricción que limita los viajes. No sabíamos cómo lo iban a tratar, sino que ahora nos estamos dando cuenta. ¿El metro los engañó? No en engaño, pero no fueron sinceros a lo mejor en decir cómo iba a ser este proceso. Si lo analizamos como está ahora, era mejor el boleto. O sea, se mejoró, están ocupando tecnología, pero nosotros estamos saliendo perjudicados. Metro asegura que esta nueva VIP mantiene los beneficios, porque a pesar de que antes se vendían hasta 10 tickets por día, desde que comenzó la política pública en 1996, siempre estuvo pensada en base a 2 desplazamientos. Solo se trata de un cambio del medio de acceso y al contrario, va a favorecer a los adultos mayores porque van a poder organizar sus viajes de una mejor forma y distribuirlos en la semana conforme ellos estimen pertinente. No hay un cambio en el beneficio. Nosotros ahora lo que hicimos es que esos 2 boletos diarios los puedan usar en términos de 14 boletos en la semana. Eso significa 14 viajes en la semana porque ahora van a tener la tarjeta. Y pudieran usarlos un día, seguramente van a usar 4 y otro día no van a usar ninguno. En Chile el acceso a esta VIP es solo para los adultos mayores que acrediten estar jubilados, pensionados o montepiados. En total son 180.000 los favorecidos que durante el mes de agosto deberán pagar 1.000 pesos para retirar su nueva tarjeta de transporte. Les contamos ahora que finalmente TVN transmitirá el Festival del Guaso Olmué por los próximos 3 años. Esto por unanimidad del Consejo Municipal, que votó a favor de entregar la concesión televisiva y la producción artística a nuestro canal. Este es el segundo periodo en que TVN tendrá a cargo el evento, esta vez hasta su versión del año 2020. Un festival que, como ya es una tradición, se realiza durante el mes de enero por 4 días ahí en el Patagual, uno de los certámenes sin duda más importantes de nuestro país que rescata las raíces y tradiciones chilenas y también latinoamericanas. Una muy buena noticia para nosotros y por supuesto también para ustedes, los televidentes. Nos vamos a ir a la pausa, tenemos ahí pendiente varios temas que queremos abordar más adelante. Llegó, provocó renuncias y despidos, insultó a varios miembros del equipo del presidente de Estados Unidos y se fue. Así tal cual fue el paso de un financista neoyorquino llamado Anthony Scaramucci por el Departamento de Comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos, al que tras 10 días de constante polémica finalmente decidió renunciar. Llegó presumiendo que Trump lo había llamado a su equipo personalmente para terminar con las filtraciones a la prensa y se jactó de que se reportaría directamente al presidente, ignorando la línea jerárquica. Así, Anthony Scaramucci, un multimillonario financista de 53 años, asumía la dirección de comunicaciones de la Casa Blanca, quizás sin imaginar que el puesto le duraría solo 10, pero polémicos días. Quiero asegurarme de que nuestra prioridad sea poner siempre primera la agenda del presidente, que es perfecta para
para el pueblo estadounidense y que sirvamos sus intereses. Así que si tenemos un poco de fricción dentro de la Casa Blanca, está bien, todos podemos vivir con eso. El mismo día de su nombramiento, Sean Spicer renunció a su puesto de vocero de la presidencia porque consideraba que Scaramucci era un grave error. Desde un inicio, la prensa hablaba de fricciones con parte del equipo, pero para el nuevo director de comunicaciones estaba todo bajo control. No he tenido ninguna fricción con Sean ni tampoco con Reins. Un discurso totalmente opuesto al que mantuvo cuando habló por teléfono con una periodista. La conversación se hizo pública y allí insultaba a varios de sus compañeros, entre ellos al entonces jefe de gabinete Reince Priebus. Lo calificó, entre otras cosas, de esquizofrénico paranoico y adelantó que sus horas en el gobierno estaban contadas. Ante el escándalo, Scaramucci se limitó a escribir este tuit. Pero fue suficiente para que se lo responsabilizara del despido de Priebus, quien ahora fue sustituido por el general John Kelly. El mismo que terminó siendo una pesadilla para Scaramucci, pues habría sido quien pidió su salida inmediata del gobierno. El presidente Trump sintió que los comentarios de Anthony fueron inapropiados para una persona en su puesto y él no quería cargar al general Kelly con esa línea de sucesión. Es así que quien fue una de las apuestas personales del presidente Trump deberá volver al mundo de las finanzas tras un fallido y breve paso por el gobierno, donde lo único que hizo fue generar un terremoto interno y que incluso le costó una demanda de divorcio por obsesionarse con la Casa Blanca. El expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su mujer, Nadine Heredia, pidieron ante tribunales peruanos enfrentar en libertad la investigación por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero. La expareja presidencial se encuentra en prisión preventiva mientras se los investiga en el marco del llamado caso Odebrecht. Fue el juez Richard Concession quien dictó en julio los 18 meses de prisión preventiva para la pareja, y ahora una instancia de 3 magistrados debe decidir si se mantiene la medida cautelar para el exmandatario y su mujer. Sin embargo, el escenario no es favorable para los Humala Heredia porque fue el propio Marcelo Odebrecht quien admitió haber pagado $3 millones al Partido Nacionalista de Humala a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil dentro del caso Lava Jato, que tiene condenado al expresidente Lula, y además pagó $29 millones en sobornos a cambio de obras públicas en Perú entre el 2005 y el 2014. La fiscalía que investiga el caso insiste en extender su detención y asegura que Ollanta Humala y Nadine Heredia están en el centro de la organización criminal. Alexis Sánchez viajó esta mañana a Inglaterra para incorporarse al Arsenal. Esto en medio de múltiples rumores en torno a su enfermedad, a su supuesta incomodidad en el Arsenal y su incierto futuro. El chileno viajó junto a su representante, Fernando Felicevich, y viajó también junto a sus perros. Alexis lo esperan mañana martes en la práctica del Arsenal. Y en Barcelona ya lo dan por perdido. Neymar sería presentado el martes o miércoles en el Paris Saint-Germain y el precio del traspaso se transformaría en el más costoso de la historia. Se habla de casi $260 millones. Neymar por estas horas está en China y de ahí viajaría a Qatar a firmar su nuevo contrato. El club lo que quiere es que el jugador continúe. Consideramos que es una pieza fundamental. Sigue siendo un niño, es un niño de 25 años. Yo diría que está mucho más cerca de París que de Barcelona. Es la novela de suspenso del momento en Europa. Lo han tildado de rebelde, de no cumplir sus compromisos. El compañero perfecto de Messi y Suárez en Barcelona, al parecer decidió romper esta sociedad, aunque sus compañeros se lo advirtieron. No te vayas a París, no te vayas a una liga que con todos mis respetos, pues ahí no te van a ver tanto y que te juegas toda una carta que es la Champions y que si no la ganas, pues obviamente no vas a tener el reconocimiento que te mereces. Los medios de comunicación en Barcelona dan por perdido a Neymar, un jugador que llegó el 2013 al cuadro culé, alcanzó a disputar 123 partidos, anotando 68 goles. Es uno de los mejores jugadores del mundo, nos está dando muchísimo. El brasileño se ganó a la hinchada culé a punta de talento, desplante y simpatía. Su cercanía con la gente le valió tener un espacio importante en el corazón del barcelonismo. Ya no hablo de un patrimonio económico, hablo de un patrimonio deportivo, incluso, si me lo permite, de un patrimonio social. Este patrimonio es el que compraría el Paris Saint-Germain. Se habla de una operación récord de cerca de $260 millones, el más caro de la historia del fútbol y que será investigado por la UEFA. Se cree que el PSG no está respetando el fair play financiero.
De concretarse este traspaso, dejaría en el olvido el fichaje más costoso hasta el momento, que es el de Paul Pogba, que pasó de Juventus a Manchester United por casi 125 millones de dólares, un caramelo, al lado del de Neymar. Los clubes no van a pensar en ti cuando tengas que tomar decisiones, así que yo sí tengo que decirle alguna cosa a él, que sea valiente. El mundo es para los valientes. Se debe tomar la decisión y estoy con los brazos abiertos. Neymar, que no regresó a Barcelona con sus compañeros desde Estados Unidos, viajó a China, donde no quiso hablar de su futuro. Não, minha carreira, meu pensamento ainda estava no futebol. Não pensei fora disso. Si Ney no quiso hablar en China, su padre y representante menos. El padre de Neymar se enfada con la prensa a su llegada a Barcelona. Solo le estoy preguntando. Todo sucedía esta mañana cuando el brasileño aterrizaba procedente de Miami. Hola, señor Neymar. Preguntarle, ¿está hecho ya lo de su hijo con el Paris Saint-Germain? En París ya se frota las manos. Se informa que entre martes y miércoles se anunciará el fichaje, que incluso quieren presentar al astro brasileño en la Torre Eiffel. El fenómeno del juego bonito de Neymar, cada vez más cerca de París. Revisado ya parte de lo más importante de la actualidad, nos queda pendiente Venezuela, el tema del que nos vamos a hacer cargo a la vuelta de la pausa. Cuando... Son claramente horas de incertidumbre las que vive Venezuela después de la elección de esta cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Hemos visto a Estados Unidos congelar las cuentas de Nicolás Maduro en ese país, mientras que en Perú se ha convocado a una reunión de cancilleres y hay ya una decena de países que no reconocen los resultados de estas votaciones. Fue la jornada electoral más violenta que recuerde Venezuela. Al menos 10 muertos durante la votación de los 545 miembros de la Asamblea que reformará la Constitución. Fue maravillosa. Parece el mayor fraude que he visto en mis 46 años que tengo. El día después de la votación, el país despertó aún más polarizado. El oficialismo cifró en 41,53% la participación popular, mientras que las estimaciones de la oposición, que no participó de la consulta por considerarla fraudulenta, hablaba de apenas un 12%. Más de 8 millones. Es la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda la historia electoral de 18 años. Para nosotros es nulo. No existe y vamos a seguir en pie de lucha hasta que aquí se imponga y se restablezca el orden constitucional. Para el presidente, esta asamblea que reformará la Constitución y en la que fueron electos los militantes más duros del chavismo como Diosdado Cabello y la esposa de Maduro, Cilia Flores, es la única opción para poner orden en un país sumergido en 4 meses de manifestaciones. Y levantarle la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad parlamentaria. Esta es parte de las pocas certezas que tiene Venezuela sobre qué hará la Asamblea Constituyente. Quitar la protección legal a los congresistas de oposición que considera responsables de la violencia. Y no solo eso, también declarará en emergencia a la Fiscalía General para sacar del camino a la disidente chavista Luisa Ortega, que habló así este lunes. Me dirijo al país por imperativo categórico y por mandato de la Constitución y de las leyes, para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. Casi una decena de países anunciaron que desconocerán la constituyente. Perú llamó a reunión de cancilleres de la región, mientras la Unión Europea, Brasil y Chile manifestaron preocupación. Nuestra Cancillería anunció además un plan de emergencia en caso que chilenos necesiten salir de Venezuela. Estados Unidos fue un paso más adelante. El Tesoro norteamericano congeló todos los activos que pueda tener Nicolás Maduro en ese país y evalúa sanciones que afecten directamente la compra de petróleo. Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano. Tomen las sanciones que le dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo ser el presidente de un pueblo libre.
La incertidumbre se instala así en Venezuela, que verá de aquí al miércoles cómo se instala la Asamblea Constituyente en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, el mismo edificio donde sesiona la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que no reconoce al nuevo organismo, que tendrá poderes ilimitados y que podría terminar disolviendo el actual Parlamento. El discurso del presidente utiliza la constituyente como una amenaza en contra de su adversario, planteando una especie de conflicto existencial con la mayoría del país, porque al final de cuentas, incluso asumiendo que los votos del Consejo Nacional Electoral estuvieran correctos, estamos hablando del 41%, no está el otro 60% o otro 59% de la población que no votó. La violencia, que ha dejado más de 120 muertos en los últimos 4 meses, podría seguir ahogando a Venezuela, ya asfixiada por una crisis económica que proyecta una inflación para 2018 de 2.500%. ¿Con quiénes vamos a conversar en esta oportunidad? Bueno, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Lucía Amerta, académica de la Universidad de Santiago. Bienvenida, buenas noches. Y Luis Franco, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, doctor en Filosofía Moral y Política y magíster en Ciencia Política. Luis, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gilberto, no nos vamos a andar con el rollo porque es muy tarde ya. La comunidad internacional se divide entre los que derechamente condenan a Nicolás Maduro y los que o hacen la vista gorda o a medias tintas tienen declaraciones. Son muy pocos, la verdad, casi en el margen los que salen derechamente a defenderlo. ¿Dónde está ubicado hoy día Venezuela en el espectro entre una dictadura y una democracia? Pues se está acercando a pasos agigantados a lo que es un régimen autoritario. Hay un diario español, El País, que ha dicho de que se consumó un autogolpe. Yo diría que estamos más bien ante la evidencia de un régimen que está apostando sobre todo por perpetuarse en el poder. A mí me parece que todo esto es un estratagema para, de alguna manera, ir dilatando algunos procesos. Este año habían elecciones regionales y municipales y el próximo es las elecciones presidenciales. Esto de alguna manera va a dilatar algunos procesos y va a perpetuar, si no a Maduro, a lo que es la cúpula tradicional gobernante. Quienes han ganado esta Asamblea Constituyente no son los 545 representantes electos, sino que es el sector más radical del madurismo, entre otros el que probablemente va a ser el potencial presidente o va a estar en la testera de la mesa de esta Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y de ahí incluso proyectarse, ¿quién lo puede negar?, como un futuro presidenciable dentro del chavismo. Por lo tanto, a mí me parece que más allá de lo que dijo el gobierno que pretendía, estamos ante una posibilidad de perpetuarse y transformarse ya en una mixtura mucho más cercano a este régimen a lo que es un gobierno autoritario. ¿Qué es lo que ha llevado a que la comunidad internacional considere ilegítima la realización de esta elección? Porque o hay una confusión o ciertos sectores que tienden a defenderlo desde Latinoamérica, argumentando que esto es un proceso democrático y que el resto es simplemente música de la prensa burguesa y esas típicas frases muy rimbombantes, pero a veces, muchas veces vacías. En el entendido sí que Estados Unidos ha tenido en otras épocas harta responsabilidad en los problemas que ha tenido nuestra Latinoamérica. Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que ha llevado a que la comunidad internacional considere que es ilegítimo el proceso de la elección de ayer? Es que el proceso de ayer se enmarca en un proceso de 18 años, ¿no? Donde ha habido gente que ha sido contraria a lo que fue Chávez, por la posición política que tenía Chávez, en el no reconocimiento de Chávez, a pesar que al lado de Maduro, Chávez claramente sí tenía elecciones, sí tenía visitantes extranjeros que podían ver que las elecciones eran libres. Había observadores internacionales, cuando se decía que Chávez era igual a fraude, era mentira. Chávez realmente tenía un apoyo ciudadano más bien evidente en las calles, ¿cierto? Y ahí creo que hay un grupo de gente que todavía no acepta ser crítica a este proceso, que es el proceso finalmente no de Maduro, sino de la revolución bolivariana, lo que significó el proceso chavista para muchos gobiernos. No son muchos, pero por ejemplo Bolivia, por ejemplo Nicaragua, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Cuba, son gobiernos que han recibido apoyo económico permanente del chavismo y de Venezuela, que siguen recibiendo, a pesar de la crisis enorme que recibe Venezuela, y por ende también, además de la mirada ideológica, también hay una mirada también de los apoyos que han recibido. No es raro, por ejemplo, que los países del Caribe
o se mantienen callados o apoyan, porque también reciben, tienen unos intercambios de petróleo que probablemente nunca más en la vida van a volver a tener, ¿no? Con un petróleo muy barato. Entonces, para muchos es una sensación de darle un cierre, es el último, digamos, la última parte que se cae de esto que era la idea de la revolución bolivariana, ¿cierto? De una idea más de izquierda latinoamericana. Pero evidentemente lo que está pasando hoy día en Venezuela, como decía Gilberto, es mucho más cercano a Fujimori que a Chávez. Ahora, desde el punto de vista en estricto rigor constitucional, ¿hizo las cosas bien o mal Nicolás Maduro? Porque también pareciera que ahí hay algunos que han intentado aplicar matices. Hay quienes dicen la asamblea fue mal convocada, fue mal constituida, se eligieron los candidatos de una manera irregular, se sobrerepresentaron ciertas zonas y se subrepresentaron otras. Por lo tanto, la pregunta es si efectivamente esta elección de ayer fue una elección desde el punto de vista constitucional ajustada a derecho o más bien a la venezolana. O a la bolivariana. Más. A la bolivariana. Yo creo que no está ajustada a derecho y las grandes críticas dicen que está ajustada a hecho. Porque Hugo Chávez, Nicolás Maduro, no convocó al pueblo, no lo consultó, no le preguntó. Y la Constitución que reformó Hugo Chávez dice en el artículo 345 que esa Constitución debe ser reformada por el pueblo tras una consulta al pueblo. Entonces, desde ahí, Nicolás Maduro empieza muy mal. Empieza mal y termina mal. ¿Por qué? Porque este es un partido que se juega 11 contra 11, teniendo en cuenta que todos son del mismo equipo. O sea, aquí no jugó la oposición. Aquí no jugó la oposición. De hecho, la oposición se quedó, digámoslo en estos términos, se quedó en casa. Ni siquiera salió a las calles. Algunos reaccionaron, algunos que son de la resistencia salieron a dañar equipos, sobre todo en el estado de Táchira, para evitar que la gente llegara a votar. Pero en su gran mayoría la oposición se quedó en casa. Entonces Nicolás Maduro estaba jugando solo. Ahora, ¿qué se viene? Se viene más restricciones, más fuerza policial. Es un estado policial que está negando el derecho y se está instalando en unas situaciones de hecho. Es al final una política de hechos consumados, lo que trata de hacer Maduro, porque Maduro dice, hacemos el proceso, instalo la asamblea es un poder supranacional, cierra la otra asamblea y vamos avanzando. Y como decía Gilberto, vas ganando tiempo político también, como para poder instalar ciertos liderazgos. Ya, pero ¿cuán legítimo puede ser que se haga de esa manera? Digo, en algún momento llegará alguien y va a desandar lo andado porque su origen es espurio o es inconstitucional, Gilberto. Definitivamente este proceso podría tener un revés, sobre todo porque hay gobiernos que están anunciando medidas. Hoy incluso Washington ha anunciado medidas específicas contra Maduro y no se ha descartado incluso algún tipo de otra sanción económica que pueda afectar la comercialización del petróleo. Hoy día no fue anunciada, pero no se ha descartado. Por lo tanto, lo que va a pasar esta semana me parece clave. La palabra con la que iniciaste el programa me parece que es la que mejor retrata el momento. Hay una incertidumbre, una incerteza instalada, y estos 3 días que restan hasta el día jueves, cuando se tendría que instalar la Asamblea Constituyente en el mismo edificio donde está sesionando la Asamblea Nacional, puede decirnos qué va a venir. Claro. Porque es en esa coyuntura donde diputados hoy día, los representantes electos en diciembre de 2015 todavía operando, puede haber un tipo de enfrentamiento y esto podría, ellos probablemente se parapeten, y esto puede producir un cambio y un estallido social muy grave. Por lo tanto, hay que intentar potenciar en estas horas que quedan el camino del diálogo para tratar de evitar y, de alguna manera, este desandar que mencionabas no sea violento. ¿Qué es lo que debería hacer la Asamblea Nacional Constituyente? Porque también aquí hay varias teorías. Uno entiende que es modificar la Constitución, pero ¿modificar la Constitución para qué? Para restarle poder al Congreso o la Asamblea Nacional, porque así se llama, pero para que no se confundan ambos términos, es el Congreso. Quitarle poder a la Fiscalía General, entregarle más poder al Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería el objetivo de modificar la Constitución según Nicolás Maduro? El oficial
él ha dicho que llama a una nueva constitución, por lo tanto se va a abocar a una nueva constitución que debería ser validada en un plebiscito. Ha dicho que pretende reemplazar la economía social de mercado por una economía de post-petrolera, con un Estado diferente, y también ha dicho que elevar el estatus de los programas sociales a un rango constitucional. Eso es lo que se dice. En la práctica, a mí me parece que se van a hacer, de alguna manera, se va a expulsar al último de los poderes que ha sido opositor, que es el legislativo, que es la Asamblea Nacional electa en diciembre, así como este sector de lo que es el poder ciudadano, que es la Fiscalía General. Es decir, terminar con esos visos de disidencia dentro del Estado venezolano y más bien reforzar el poder del Ejecutivo, un verdadero absolutismo o concentrar el poder en forma absoluta en el Ejecutivo. Recojo entonces lo que tú escribías recién, le hago esta pregunta ahora. Si es que el día jueves, cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente, donde trabaja el Parlamento, se generan estas fricciones, si ya hemos tenido estas protestas en las calles, se arriesga todavía a un enfrentamiento y un estallido todavía mayor. ¿Cuán cerca está Venezuela hoy día de tener una guerra civil? Lo pregunto porque además da la sensación de que no todos los militares están completamente y 100% alineados con Maduro. Yo creo que estamos lejos todavía. Me parece que lo que hay en Venezuela es un camino bastante instalado hacia un régimen de partido único, ¿cierto? Como tú bien decías, el partido de fútbol lo jugaron entre ellos y ellos tienen demasiados negocios como para dividirse. Digamos, una situación de guerra civil podría darse si es que alguna facción de las Fuerzas Armadas realmente estuviera en contra, pero no hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas hoy día son el poder económico detrás del régimen también, el poder económico real y también el ilegal, ¿cierto? Porque hay una serie de problemas ahí con el crimen organizado, las drogas, bueno, en fin. Entonces, me parece que el camino de la guerra civil está lejos, pero también porque la oposición venezolana es una oposición que todavía no se termina de configurar. Los que están en la calle son jóvenes que están cansados de la situación y que salen más o menos inorgánicamente todos los días a luchar. Pero uno lo que no ve es un líder, más allá de Capriles, pero uno no ve un líder que organice entonces esta contracara del modelo, esta contracara del régimen. Lo que sí va a haber, van a haber muchos enfrentamientos callejeros, sí va a haber un aumento de la represión del gobierno respecto a estos grupos, pero no me queda tan claro que eso vaya a generar una reacción más en cadena, porque las Fuerzas Armadas todavía están con el régimen y les convendría mucho más quedarse que salir. Tener un proceso intrarrégimen. Por ejemplo, si se concentra todo lo malo, entre comillas, en Maduro, que Maduro salga y quede Diosdado, ¿cierto? Eso podría ser un cierto cambio intrarrégimen que no lleva a un cambio sustantivo, pero que tal vez da una señal de cierta apertura. Ya, y ahora, Luis. Disculpa, no nos olvidemos de que Nicolás Maduro fue el primer ciudadano que votó en las urnas, y cuando él vota dice, esta es una constituyente para la paz, es decir, para restablecer el orden en Venezuela. Sin embargo, los jóvenes se estaban matando en las calles. Entonces se pregunta uno, ¿cuál paz? Ahora, esto no es una guerra civil, esto es una guerra contra los civiles. Parece ser que el Estado se ha empeñado en ir en contra de los civiles, en contra de aquellas personas que pueden tener alguna simpatía por el capitalismo, por Estados Unidos, porque no nos olvidemos que la bandera de lucha, tanto de Hugo Chávez como de Maduro, es esa lucha contra los yanquis. Y es ese enemigo al que nunca van a enfrentar, al que no están enfrentando, pero por el cual se están matando. Entonces, yo creo, como dice Lucía, dista mucho de una guerra civil, porque no hay dos fuerzas equilibradas, con armas, con poder armamentista, pero sí hay un Estado que está acabando con su gente, que está acabando con la población. Entonces no es una guerra civil, sino una guerra contra los civiles. Tú mencionabas recién a Estados Unidos aplicando sanciones, pero todavía no la más importante, que sería dejar de comprarle petróleo, que es básicamente la única fuente de divisa que tiene hoy día Venezuela, dólares con los que puede conseguir comprar cosas fuera e importarlas, ¿no? Y sería para ello un caos.
Sin embargo, quienes consideran que si esto se está acercando a una especie de gobierno, digamos, similar a Cuba, tienen varias diferencias. La primera y más obvia es que no es una isla. Tiene frontera con Brasil, Guyana y con Colombia fundamentalmente. Y una frontera que además, en ese caso, en este último caso particularmente, muy porosa. Y por lo tanto hay gente que está cruzando hacia Colombia y donde se está generando un comercio internacional. ¿Serviría de algo que Estados Unidos aplicara esa sanción? Yo me temo que esa sanción que está siendo revisada y estudiada dañaría aún más al ciudadano medio venezolano. Por lo tanto, creo que ciertamente hay que pensarla muy bien. Ahogaría en parte al régimen, pero el costo, más que colateral, sería directo al ciudadano medio venezolano. Eso también representaría que algunos otros potenciales vendedores de petróleo, como México y Canadá, se podrían beneficiar. Esto tiene múltiples lecturas. En cualquier caso... Y déjame agregarte una cosa. A diferencia también de lo que podría ocurrir con un embargo, como fue al estilo cubano, no estamos viendo que el resto de la comunidad quisiera participar, pero además con un adicional. Venezuela podría sobrevivir, digamos, el régimen de Nicolás Maduro del narcotráfico, cosa que no era la realidad cubana. Definitivamente, y yo diría que en este sentido, entonces el papel que pueden tener los países fronterizos y los países regionales va a ser crucial para tener y encontrar una salida. Se ha mencionado el caso de Guyana, de Brasil y de Colombia. La frontera entre el Táchira y el Cúcuta es una de las más dinámicas, claro. Una zona de integración regional, donde hemos visto que hoy día se desplazan más de 25.000 personas diariamente desde Venezuela a Colombia, en algo casi inverso. Lo tradicional había sido colombiano hacia Venezuela. Y también, muy importante, la de Ecuador, que hay que mencionarla, donde también la de Ecuador no es una frontera, por cierto, con Venezuela, como tampoco lo es Chile y otros países, pero lo que diga Ecuador, lo que diga Chile, lo que diga Argentina, lo que están haciendo estos países, lo que diga Perú, va a ser crucial, no tanto como frontera vecinal, pero sí como miembros de la comunidad paravecinal que están influyendo. Yo simplemente quiero apuntar respecto a eso. ¿Por qué dice que es importante? Porque cada vez que algún país de Latinoamérica hace una mención que a Nicolás Maduro no le gusta, Nicolás Maduro saca el encendedor y prende un lanzallamas. O sea, no saca un encendedor para quemar la declaración, prende un lanzallamas y ataca con todo. Y ya hemos visto lo que ha dicho de Chile. ¿Qué efecto puede tener que la comunidad internacional lo cuestione? Yo estoy mencioné una serie de países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, que de alguna manera pueden hacer un tipo de esfuerzo diplomático para ir generando caminos y puentes de diálogo. Hay que recordar que Perú, respecto a esto, ha tomado una delantera y ha convocado a una reunión de cancilleres. Claro. Yo diría que en ese sentido los países que han sido más tibios han sido Brasil y Chile respecto a no desconocer en forma rotunda a esta constituyente, pero sí han dicho que las condiciones no se han cumplido y se puede ir generando algún estado de ánimo. Mencioné a Ecuador porque Ecuador fue un país bolivariano muy alineado que hoy día con nuevo presidente está más distante. Por eso es que va a ser importante lo que diga. En este momento los únicos países que parecen defender al régimen de Maduro son indiscutiblemente la Bolivia de Morales, Nicaragua, desde luego, y Cuba. Ya. Entonces se va aislando. ¿Por qué Brasil? Porque uno hubiese imaginado que Michel Temer, un hombre más bien de derecha, tal cual como el presidente Macri y el presidente Kuczynski en Argentina y Perú, respectivamente, en meses anteriores habían sido muy duros con Nicolás Maduro. ¿Por qué Brasil ha mostrado ahora esta cautela? ¿Y qué pasa también en países como el nuestro, que también ha sido, digamos, no todo lo categórico en su declaración? Se ha prestado para ambigüedades o malos entendidos sobre si ha dicho que va a reconocer o no va a reconocer los resultados del domingo. Lo que es cierto es que Estados Unidos juega un rol en la definición de los países. Y Brasil generalmente siempre mantiene una distancia para no sentirse parte de la colonia de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces me parece que cuando el presidente Kuczynski, cuando Macri salen muy abiertamente a estar en contra de lo que está pasando en Venezuela, lo dicen por sus países y sus propias convicciones, claro, pero también lo dicen porque es parte de una estrategia que es para todos conocida de lo que Estados Unidos quiere que suceda en Venezuela. El gran problema es que hoy día en Estados Unidos encima tenemos a Donald Trump, que ya básicamente nadie no le cree o no saben si las cosas que va a hacer son casi tan retóricas, tan narrativas y tan simbólicas como las de Maduro. Entonces, verdaderamente uno se afianza en una cosa bastante más débil, pero Brasil en muchos casos ha mantenido una distancia de aquellas versiones o aquellas definiciones más regionales que no parecen apoyarse en lo regional, sino parecen apoyarse
probablemente en el apoyo norteamericano. Lo que sí a mí me parece importante de lo que estamos hablando hace un ratito atrás, la oposición, mientras no logre ganar la percepción del ciudadano pobre venezolano, que fue beneficiado por los muchos años de gobierno de Chávez, nunca va a poder ser un verdadero gobierno, porque todavía hay un 20% de venezolanos que votan por Maduro, no porque Maduro sea un gran presidente probablemente, sino porque saben que los que vienen no tienen un reconocimiento de lo que es la pobreza en Venezuela, son todavía gente que en su mayoría tiene sus capitales en Miami. O sea, creo que es importante para nosotros. Y porque el Estado comparte con ellos. Por supuesto. También en transferencia directa un montón de recursos, digamos. Sin duda, pero es que Venezuela, lo que pasa es que muchas veces nosotros viéndolo desde lejos nos olvidamos lo que era Venezuela antes de Chávez. Un país muy corrupto, con una clase dirigente muy pequeña, que se olvidaba de su pueblo, y que ese pueblo hoy día en un porcentaje todavía se mantiene aferrado a lo que fue un régimen que les dio aire. Entonces me parece que cuando uno revisa lo que está pasando en Venezuela, es bueno también recordar esta parte. Yo creo que Chávez, si estuviera vivo, estaría realmente asfixiado con lo que está pasando, porque quitarle, lo que decía Luis, quitarle la posibilidad al pueblo que diga si quiere o no una constituyente, es ir justamente contra el centro de lo que era el chavismo, ¿no? Ahora, y hay que recordar que los que hoy hacen oposición precisamente eran los que estaban antes de Hugo Chávez con escándalos de corrupción. No todos. La gran mayoría de los que están López y Enrique Capriles no. Y ellos Enrique Capriles tal vez el más limpio de todos. No, claro, pero ellos encabezan también una parte de renovación, digamos que hay un sector de renovación en la política venezolana pero lo que va gatillando todo esto es la corrupción. Tanto en Venezuela como en Colombia y como en todos los países de Centroamérica. Sin duda que la corrupción llevó a que Hugo Chávez lograra convencer con su discurso a una ciudadanía y con sus elecciones. Pero habiendo pasado la cantidad de años desde que Chávez llegó al poder, hay una oposición que se ha renovado. Uno puede discutir si es una oposición que está cohesionada, que cada uno tiene su propia agenda, o si son mejores o peores que, digamos, los que gobernaron antes de Chávez, pero no sé si es exactamente la misma posición, Gilberto. Es que yo creo que esa es la dimensión, la que acabas de tocar, es la que deberíamos atender, el tiempo. Yo pienso que el punto fijo, que es este sistema pre-Chávez del 58 al 98, también empezó con, no necesariamente la mano de corrupción, hizo muchas cosas por Venezuela, originalmente con Rómulo Betancourt a la cabeza. Claro. Otra cosa fue lo que pasó en los 70 y los 80 y en adelante, donde la corrupción terminó inundando cada uno de los sectores de la vida pública. Lo mismo con el chavismo. Comenzó el año 98-99 con grandes promesas y probablemente cumplió mucho de esas promesas. Creo que le dio un nuevo aire a la política latinoamericana, además, con muchas cuestiones que deberíamos observar. El tema es que ahora, tanto la corrupción a través de la boliburguesía, como muchas de las cuestiones que estableció esa Constitución van a ser, de alguna manera, bypaseadas, más que bypaseadas, olvidadas por esta nueva Constitución. Mecanismo de democracia directa, que habían sido innovadores, hoy día van a ser reemplazados por un Estado quizás corporativo. Lo que estoy diciendo, 1/3 de los asambleístas han sido elegidos a la manera de lo que Franco hacía como una democracia orgánica, es decir, votaciones por corporación, por cuerpo. Recordemos, de los 545 hay 173 representantes elegidos por 8 sectores, pensionados, estudiantes. Digamos que organizaciones sociales que reciben, digamos, apoyo directo del mismo gobierno. Estamos entrando entonces en otra dimensión, muy lejos de la democracia que hemos conocido. Y por lo tanto, la dimensión temporal que tú tocaste me parece que es lo que deberíamos atender. Los regímenes con tanto tiempo se van desgastando y cuando un mismo grupo gobierna mucho tiempo, no es bueno ni es sano. Hay un personaje, José, que no hemos tocado todavía, que es el presidente de Colombia. Porque Colombia tiene un problema. El presidente de Colombia primero es el actual Premio Nobel de la Paz, que tiene un vínculo directo con Cuba porque a través de Cuba negoció con la FARC y el ELN. Un presidente cubano que mira a Venezuela, que le entrega petróleo, pero mira al mismo tiempo a Estados Unidos en el proceso de apertura con un gran signo de interrogación, con un Donald Trump que no se sabe exactamente hacia dónde va a llevar esa relación. Un presidente colombiano que sabe que no solo se le puede generar una crisis humanitaria en la frontera, sino que también una crisis económica. Un presidente colombiano que además quería convertir a Colombia en el líder latinoamericano, visto que Argentina anda al 3 y al 4 y Brasil ya sabemos que le queda mucho por recuperarse. La tiene difícil Juan Manuel Santos, ¿no? Muy difícil, y yo creo que las tensiones están aumentando. Y están aumentando en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. Justo el domingo
habían 26.000 venezolanos en el estado del Táchira intentando pasar a Colombia. Y los mismos colombianos decían, ¿y por qué se vienen para acá? O sea, la sola pregunta decía, Venezuela está tan mal que nos buscan a nosotros en Colombia, cuando la situación en Colombia también está crítica, está complicada. Ahora, históricamente, Colombia y Venezuela siempre han tenido problemas, siempre ha habido tensiones, e incluso Colombia sale en la agenda política de Venezuela, no solo de Nicolás Maduro, sino de los presidentes anteriores, justo cuando necesitan una cortina de humo para tapar algún problema político interno. Entonces, Juan Manuel Santos obviamente ha dicho no a esta constituyente, él se ha pronunciado claramente y eso va a generar muchas más tensiones. Ahora, las tensiones obviamente se dan entre los gobiernos, pero los pueblos... Es otra cosa. Es otra cosa. Yo creo que hay una hermandad, yo creo que hay un deseo de ayudar al pueblo venezolano, no tanto de Colombia, sino de Chile y de algunos otros países que quieren recibir ciudadanos venezolanos, bueno, para oxigenar un poco, descomprimir un poco la situación en Venezuela y también darle una mano solidaria a la región. ¿Qué rol puede cumplir hoy día la Organización de Estados Americanos? El secretario Almagro, digamos, va a sacar, digamos, un papel para decir algo y Nicolás Maduro lo empapeló a él. Sí. Bueno, la OEA hace rato que está ya en una situación bastante crítica, ¿no? De partida tiene un problema financiero para subsistencia. Si Estados Unidos no les paga la cuota, hay que cerrar las puertas de la OEA en Estados Unidos. Y Donald Trump todavía no ha llegado al capítulo donde está la OEA en términos de presupuestarios de Estados Unidos, seguramente. Ya Almagro ha dicho lo que tenía que decir. Almagro ha sido bien frontal, ha hecho una diferencia bastante sustantiva respecto a lo que fue José Miguel Insulza, respecto a Venezuela. Almagro intentó, junto con los procesos, porque ha habido proceso de negociación, no hay que olvidarse que Zapatero estuvo en Venezuela tratando de generar esta mesa de diálogo, la Iglesia trató de generar mesas de diálogo, pero en general lo que ha logrado Maduro magistralmente es ganar espacio, ganar tiempo, ir avanzando. Es bien llamativo cómo lo logra hacer. Porque arranca para adelante. Porque arranca para adelante. Fuga hacia adelante. Fuga hacia adelante y además agota y en el proceso, digamos, habla, bueno, hace un montón de otras cosas, pero tiene una capacidad política que hay que reconocerla. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede hacer Almagro, además, con todos los países del Caribe o abstenidos o votando en contra de lo que él diga en contra de Venezuela? Porque todavía el Caribe es un Caribe que está, no cerradamente, pero apoya mucho a Venezuela por sus niveles de intercambio comercial. Petrocaribe es la Petrocaribe y la OEA, por su forma de organización, tiene países como Brasil, que tiene un voto, y países como Trinidad y Tobago, que tiene uno. O sea, pesan lo mismo al final del día. Entonces, claro, él tiene ahí una geopolítica de administración bastante difícil. Yo creo que Almagro se alineó tal vez demasiado con el pedido norteamericano, si bien puede que responda a sus propias proposiciones, va a tener difícil también porque Uruguay mismo no lo viene apoyando con tanta certeza en los últimos meses. El gobierno uruguayo como que dijo, bueno, qué bien por Almagro, pero nosotros vamos un poquito más lejos. Entonces no creo que pueda hacer mucho en realidad. Se me va el tiempo, pero una última pregunta. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, ha estado trabajando también, ha sido cuestionado por la falta de logros más evidentes, pero hay quienes dicen que por debajo ha habido una negociación que no hemos visto, pero que a lo mejor quizás avanzó más de la cuenta. ¿Es tan así o simplemente es solo una declaración de buenas intenciones? Bueno, algo vimos porque Leopoldo López ya no está en prisión, sino que está en su casa. Sí. Ahora, lo que se esperaba, que finalmente no ocurrió, era haber llegado a un tipo de acuerdo para suspender la elección y parece que hubo contacto con la ex canciller Delcy Rodríguez bastante avanzado. Sin embargo, se ha impuesto el sector o el ala más radical del madurismo o del chavismo y este 41% que hoy día no sabemos porque no hay certeza respecto de si sin supervigilancia externa o sin observadores confiables externos, con este 41% se legitima esa ala radical y por lo tanto se instalaría esta asamblea constituyente el próximo jueves, cuestión que a mí me parece que puede ser crítico. A los tres, gracias José, Gilberto, como siempre un placer tenerte aquí. Gracias Lucía por haber venido a conversar con nosotros sobre el día después de lo que ocurrió ayer en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta seguimos con más Vía Pública, espérenos.
puedes. Ya, antes de terminar, algunas cosas. Ya vamos a hablar de la música que está sonando, pero veamos primero la respuesta a la pregunta en nuestro fanpage en facebook.com. Queríamos saber qué es lo que piensan ustedes. facebook.com/24horas.cl. Considera que en Venezuela hay democracia y así estuvieron las respuestas. Sí, un 14%. No, un 86%. Nuestro portal destaca en 24horas.cl esta noticia. Buscan en Perú a 2 montañistas chilenos extraviados. Se trata de Cristóbal Bizarri Lyon y Gabriel Navarrete Pupón, quienes pretendían hacer una excursión al nevado pirámide de Gracitazo en compañía de un ciudadano ruso que también está desaparecido hace algunos días. Así que la División de Alta Montaña de la Policía Peruana está realizando labores de búsqueda de estos excursionistas chilenos. Los detalles los encuentra aquí en 24horas.cl. Tenemos en Santiago hasta ahora una temperatura de 4,8 grados y los siguientes 2 días se van a presentar así. Va a estar nublado este martes con posibilidades mínimas de lluvia, a lo mejor en la mañana en las zonas precordilleranas. Despejado en cambio el día miércoles con 18 grados. Y la música que suena es la de un hombre legendario. Albert Hammond tiene 73 años ya, un británico que, mire, ni le cuento el historial tremendo, no solamente porque canta en español, en inglés y en otro idioma, compuso no solo para él, sino que para figuras como Whitney Houston, Dolly Parton, Starship, Julio Iglesias y Willie Nelson, que tuvieron una gran canción exitosa gracias a Albert Hammond, una figura emblemática del mundo de la música, que, bueno, es papá de Albert Hammond Jr., joven, tiene 37 años, bueno, saque la edad es una cosa muy relativa, pero tiene 37 años. Albert Hammond es británico, el hijo tiene una doble nacionalidad, es estadounidense-argentino, para que vea, digamos, lo como colita en la familia. El hijo forma parte de una banda que se llama The Strokes, que es una banda estadounidense que viene de fines de la década de los 90, el año 98 por ahí. Y él es guitarrista y compositor de la banda. Resulta que el papá contó en una entrevista que su hijo y The Strokes están preparando un disco con un tremendo productor musical que se llama Rick Rubin. Dijo, yo hablo todos los días con él y me contó que está muy entusiasmado. Resulta que el hijo tuvo que salir a desmentir al papá por Twitter diciendo, no, se entusiasmó más de la cuenta, no estamos produciendo un disco, recién estamos mirando la posibilidad, están complejas las cosas, pero no, porque los seguidores de The Strokes hace rato que vienen esperando el lanzamiento de un disco. Nosotros con la música del gran compositor e intérprete Albert Hammond, a todo esto, esta canción es una de las pocas que no es de Albert Hammond, es de Luis Ángel Pinozo, un mexicano que la había compuesto antes, mucho antes de que finalmente la terminara de popularizar este intérprete británico. Así nos vamos, nos juntamos mañana en otra vía pública. Descansen, buenas noches. Sabes mejor que